Nosotros ya, pues ahora sí vamos a dar entrada a nuestro tema central y son las alergias. Es mucha la participación de la audiencia que tiene dudas, que tiene pues preguntas que hacer cuando estoy presentando un caso de alergia, unas picazones quizás te podemos llamar. Pero para ello vamos a conversar, para detallar un poco sobre este tema, para entender realmente qué son las alergias. Vamos a conversar con la doctora Claudia González, médico alergólogo, e Ingrid Rivera, también médico alergólogo. No, dermatólogo. Perdón. Médico dermatólogo. Ustedes la participación puede consultarlas, puede hacerla a través de nuestra etiqueta EN Alergia, utilizando por supuesto nuestra cuenta @EntreNoticiasGB. Gracias por estar aquí, doctoras. Buenos días, bienvenidas. Muy buenos días. Hablemos un poco, a empezar a entender qué son las alergias. Ok, muy buenos días. En nombre de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, muchas gracias por la invitación. Y nosotros estamos aquí hoy porque a partir precisamente del 22 de abril a nivel mundial se celebra la Semana Mundial de las Alergias. Este año, esa semana está centrada en la patología de dermatitis atópica y en las inmunodeficiencias primarias. La patología alérgica involucra un gran número de enfermedades alérgicas que van a estar mediadas fundamentalmente por mecanismos inmunológicos e inmunes y que van a desarrollar enfermedades como la rinitis, la dermatitis, la urticaria y el asma. A nivel mundial ha habido un aumento sustancial del porcentaje de casos de estas enfermedades por diversos factores, entre los cuales están involucrados muchas veces los factores ambientales, los factores alimentarios o los factores de contaminación ambiental. Es importante destacar que la patología alérgica a nivel mundial repercute actualmente en costos muy importantes para la salud por lo frecuente que son estas patologías y el deterioro en la calidad de vida de los pacientes es quizás una de las cosas que más preocupa tanto a los familiares como al médico tratante. Doctoras, usted habla de un poco de la calidad de vida y se lo pregunto a las dos porque... El tema del agua, yo he escuchado mucho que la calidad del agua con la que nos bañamos puede afectar en este tema, en este tipo de problemas. Sí, no solamente el agua, bueno, obviamente quizás no está tan tratada como en otros tiempos, la disponibilidad, el no tenerla inclusive o el haberla almacenado en tanques, adicionalmente de la poca disponibilidad de jabones de buena calidad, más dermatológicos, van a influir en la aparición de más alergias en los niños sobre todo. Y también el tema de los costos quizás de los productos. Sí, o sea, entre los costos y la disponibilidad realmente es complicado ahorita cumplir un tratamiento o llevar o tener una calidad de vida o una calidad de piel que nos permita prevenir la aparición de alergia. A propósito de esta semana de la alergia, ¿hacia dónde se está enfocando el tema y un poco la conciencia ciudadana, tal vez, vamos a llamarle así, porque ciertamente pues en nosotros está de alguna manera cuidarnos, de alguna manera preservar, evitar tener afectaciones? A veces hay situaciones que no se pueden controlar. Claro, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias son situaciones más complicadas de controlar porque evidentemente ahí hay un componente genético importante y el manejo del médico y de la familia es fundamental para lograr que este paciente logre llevar una vida lo más normal posible e incluso en los casos de inmunodeficiencias más severas que logre preservar la vida. En el caso de la dermatitis atópica, como tú dices, sí, los cuidados son muy importantes. Si entendemos que la dermatitis atópica fundamentalmente es una patología crónica, inflamatoria de la piel, donde va a haber una alteración fundamental a nivel de lo que es la barrera cutánea, es muy importante entonces qué cuidados nosotros apliquemos sobre esa piel. El uso de, como dijo la doctora Ingrid, de jabones adecuados, que realmente no deben llamarse jabones, sino SINDET o similares al jabón, jabones sin detergentes o con pHs lo más similares posibles a la piel, entendiendo que en este momento, situación país, no son de tan fácil acceso. Por supuesto, las características del agua sí son importantes. El agua, mientras más tratada esté, sin embargo, que no contenga ciertos metales o ciertas condiciones minerales en el agua, pueden también deteriorar más la calidad de esa barrera cutánea y empeorar la dermatitis atópica.
Vamos a empezar a descubrir o a aclararle a nuestra audiencia cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente cuando presenta una alergia, que de alguna manera me alarman o llaman o deberían llamar mi atención y decir, bueno, tengo que ir al especialista, porque a veces la dejamos pasar, no, es que es una picazoncita, y es una picazoncita, y con el paso del tiempo vamos dejándolo pasar, valga la redundancia, y llega un momento que, pues, por supuesto, se nos complica un poco más. Claro, cuando hablamos de dermatitis podemos estar hablando a cualquier edad, que es una inflamación de la piel. Sin embargo, cuando ya le ponemos el término de atopia o dermatitis atópica, casi siempre estamos hablando de niños. Todavía hay adultos que tienen dermatitis atópica, pero en general vamos a ver unos niños que a partir de los 3 meses van a comenzar a presentar lesiones en la piel. Imaginemos como lesiones descamativas, que les pican, son rosaditas y que van a estar en localizaciones especiales de acuerdo a la edad. Los más pequeñitos es usual que la tengan a nivel de las mejillas y es un poco más extensa porque no se localiza bien a nivel del cuerpo. Cuando ya son más grandecitos, que ya están en la etapa de entre 2 a 7 años, entonces comienzan a localizarse. Y es muy típico, seguro que en alguien que esté viendo va a ver a un niño que tenga lesiones justamente adelante de los coditos, atrás de la rodilla. También pueden tener otras localizaciones, pero esas son las más frecuentes y que son más difíciles de tratar. Ya el adulto cambia la localización otra vez y vuelve a hacerse quizás en las extensiones, otra vez puede tener en cara. Son inclusive hasta más difíciles de diagnosticar porque es una edad a la que ya no es tan frecuente que lo tenga. Entonces, estas características, más tener antecedentes familiares de alergia, más que tengan prurito y, muy importante, que hayan periodos de remisión y recaída. ¿Qué significa? Que van a estar bien durante un tiempo y luego vuelven a tener un brote de crisis, similar a lo que le pasa a los niños asmáticos. Es decir, están muy bien hasta que le da la crisis del asma. Muy parecido pasa en la piel, es por crisis. Mira, doctoras, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero es mucha participación de la audiencia que me gustaría ya al regreso empezar a contestar. Hay una pregunta que le hace el señor André López Camila: ¿la dermatitis atópica se ve afectada por la alimentación o las mascotas? Preguntas como esta y otras tantas lo realiza nuestra audiencia a través de @entrenoticiasgb utilizando la etiqueta ENAlergias. Recuerden, amigos, que estamos conversando sobre alergias, dermatitis atópica con las doctoras Claudia González, médico alergólogo, e Ingrid Rivera, médico dermatólogo. Hacemos pausa, ya venimos con más de Entre Noticias, no se vayan. Usted está viendo Entre Noticias. Esta semana en Sede Cine asistiremos a la rueda de prensa de la película Mónica entre el cielo y la tierra. Les contaremos sobre la muestra de cine Todo Polanski. Te preguntarás en qué fregado te has metido. No se lo pierdan este domingo a las 2 de la tarde por Globovisión. Afíliate ya a DirecTV HD y vive la magia del fútbol más allá de tu televisor, descargando la DirecTV Sports App para seguir cada partido minuto a minuto. Con DirecTV Play no te perderás ninguna jugada donde quiera que estés. Compra tu equipo llamando al 0212-655-8525. DirecTV, verlo es vivirlo. ¡Corre! 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 En Tiendas Traki seguimos con la promoción en el departamento de damas. Ahora es el 60% de descuento. ¿Qué te parece? ¡Qué notición! ¡60%! Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traki. ¡Corre! Vamos a empezar a elaborar los besitos de coco. Estamos en la Ocubar, calle La Capilla. Ahorita estamos preparando la yaquita de camuri. Por mal nombre le dicen la funga. Rutas, sabor y tradición. Domingo, 1 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias.
Continuamos con más de Entre Noticias, desarrollando nuestro tema del día de hoy, las alergias, dermatitis atópica, y por supuesto que es un tema que ha generado mucha participación de la audiencia, sobre todo porque creo que la mayor parte de la población ha pasado en algún momento por un cuadro de alergia, ¿cierto? Ahí vamos a responder antes de dar continuidad para conocer y para desarrollar cuáles son los tipos de alergias que existen o que se pudieran presentar y que deberían mandarnos al médico, porque es importante la no automedicación, y eso por supuesto me va a apoyar las doctoras que tengo aquí a mi lado. Habíamos dejado una pregunta al aire que era del señor o de la cuenta Andre. Dice, ¿la dermatitis atópica se ve afectada por la alimentación o por las mascotas? Bueno, es frecuente que pueda estar afectándolo. Lo único que antiguamente se daban como listas de todo lo que no podía comer el paciente, y eso realmente no es así. Realmente hay que orientarlo. De hecho, nos ayudan los alergólogos, a los dermatólogos, a orientar realmente cuál es el alimento que deberíamos evitar en un paciente determinado. No es una lista de alimentos. Ellos nos ayudan con las pruebas a saber cuál es. Realmente también los pueden sospechar los familiares, a veces ellos son las mamás, ya logran sospechar cuál es el alimento que lo logra producir. No es en todos los pacientes, pero sí en un número importante de ellos. O sea que si yo veo que mi chiquito le da alergia a los lácteos, no necesariamente el hijo de mi amiga le va a dar la alergia a los lácteos. Exactamente, allí es donde digamos que la participación del alergólogo es importante para colaborar con lo que hace el dermatólogo. Los alergólogos tenemos la capacidad y estamos formados para realizar lo que se llaman las pruebas de prick en piel, donde... Pruebas de, perdón doctora, pruebas de prick. Sí, que es, ese es el sonido que hace una lancetica que produce sobre una gotica de antígeno que previamente hemos colocado, va a originar una reacción en tu piel que nos permite saber si tú eres alérgica a ese antígeno que estamos colocando. Ese antígeno no es más que una sustancia proteica concentrada de todos los alimentos que podemos consumir e incluso de antígenos ambientales que se encuentran en el medio ambiente. Allí nosotros podemos identificar claramente cuál es el alimento que puede estar involucrado en esta patología alérgica y hacer una dieta dirigida, no amplia, como decía la doctora Ingrid, que era lo que se solía hacer anteriormente, produciendo que muchos pacientes tuvieran una dieta de exclusión que podía incluso afectar su estado nutricional sin que necesariamente ese alimento esté involucrado, en este caso, en la patología. De allí la importancia de que cada paciente consulte, que no se automedique y que no haga el mismo tratamiento o la misma dieta que le mandaron al vecino, al amigo o al familiar. ¿Okay? Doctora, puede pasar que si en esta prueba que usted le realiza de prick, que usted le realiza a un paciente y usted determina que tal o cual producto le genera reacción, se le llama reacción alérgica, por favor corríjame que ustedes son las especialistas. ¿Quiere decir entonces que ese alimento no lo puedo consumir más? ¿O es un tiempo determinado? Puede ser un tiempo determinado, sin embargo, hay algunos alimentos que producen una reacción que se llama persistente en el tiempo, por ejemplo el maní, por ejemplo a veces algunos lácteos, por ejemplo algunos mariscos, producen algo que se llama alergia persistente, que son alergias que muchas veces no se autolimitan en el tiempo. Sin embargo, gracias a Dios, en la mayoría de los casos, sobre todo a nivel de la población pediátrica, estas reacciones a ciertos alimentos a partir de los 5 años disminuyen en forma sustancial y ya después el paciente puede comenzar a tolerarlos en forma controlada por el médico y por su familia. Hablábamos también, doctora, durante el corte comercial de los tipos de alergia que se pueden presentar. Sí, este año, como te dije, la Semana Mundial de las Alergias está centrada en la dermatitis atópica y en las inmunodeficiencias. Sin embargo, hay otros tipos de patología alérgica, como son la rinitis, el asma, las urticarias y una serie de eventos gastrointestinales que también tienen un fondo o una base, una patogenia mediado por mecanismos inmunológicos de hipersensibilidad. Por ejemplo, la enterocolitis o la gastroenteritis o la duodenitis eosinofílica tienen una base inmunológica y son una forma de alergia gastrointestinal. Porque es importante, y vamos a recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con la doctora Claudia González, médico alergólogo, y la doctora Ingrid Rivera, médico dermatólogo. Porque es importante, y a mí me gusta aclarárselo a la audiencia, porque nosotros aquí cuando tratamos temas de salud,
hacemos mucho énfasis en no solamente acudir al especialista, es que no me debo automedicar, porque es importante el trabajo en conjunto entre el alergólogo y el dermatólogo. Bueno, básicamente necesitamos nosotros los dermatólogos el apoyo del alergólogo para saber ese tipo de alergias a las que puede tener el paciente. Y en el tema de automedicación, uno de los principales tratamientos para la dermatitis atópica son los esteroides. Y los esteroides en crema tienen una efectividad indudable y son muy buenos, pero no lo podemos utilizar por largo tiempo porque tienen efectos adversos. Inclusive en niños, en zonas ocluidas como el pañal, realmente pudiésemos tener, inclusive se han reportado casos de fallecimiento de los bebés porque se concentra tanto el medicamento que pasa a la sangre como que se lo estuviese tomando. Entonces uno puede menospreciar una crema, pero si el componente es un esteroide debemos tener mucho cuidado. Entonces al principio es muy frecuente que vayan a las farmacias, les indiquen algo y lo comiencen a utilizar indiscriminadamente sin saber la potencia del esteroide, la forma de aplicación, cuánto tiempo lo tienen que usar. Eso es lo que debemos evitar. Con el respecto, por ejemplo, a los jabones y a las cremas que son mucho más dermatológicas, quizás es difícil cometer allí algún error, pero sería mucho mejor que fuese indicado por un médico especialista, ya que así no va a gastar dinero innecesariamente probablemente y va a aprovechar más el tratamiento. Doctora, utilizar un jabón, quizás utilizar un champú, sobre todo en este tema que bueno, a veces no consigues el producto que quizás te gusta, claro, ¿pudiera generarme una reacción en la piel, doctora? Sí, por supuesto. No solamente puede ser la causa, sino también el agravante. O sea, puede ella solita hacer una dermatitis por contacto irritativa, es decir, irritarte, como decir usar un jabón azul, muy conocido, o cualquier detergente. Pero puede, si ya tú tienes una dermatitis atópica donde hay un daño realmente en la barrera, porque la piel es casi impermeable, si hay un daño allí, pues va a permitir que salga el agua, se seca la piel y que entre lo que sea causándonos la alergia. Entonces sí, es muy importante mantener esta barrera íntegra. Vamos a continuar respondiendo a la participación de la audiencia. Ustedes son libres de responder en función de la especialidad de ustedes y si no las dejamos pasar y vamos a recordar que también tenemos otras especialistas más adelante. La cuenta Papilius les pregunta, ¿podrían hablar sobre las alergias que afectan la garganta? Patologías que afectan garganta específicamente como tal no están clasificadas, ¿ok? Sin embargo, hay que tener presente que, por ejemplo, tenemos una rinitis, tenemos una patología respiratoria como el asma, la vía respiratoria es prácticamente una sola. Al ser una sola puede afectarse cualquier parte de todo ese tubo, digamos, que comienza en la nariz y que termina a nivel de los bronquiolos. Allí está incluida la parte, por supuesto, de orofaringe. Existen algunas patologías descritas como específicamente a nivel de orofaringe, sin embargo, no son realmente una entidad como tal, pero puede acudir al médico, evaluarse adecuadamente y hacer el descarte de patología alérgica o infecciosa. Doctora, para quienes madrugamos, en mi caso particular, a veces los ojos siento o digo desde quizás mi ignorancia, la verdad, porque no he ido al médico para chequear esto, pero a veces digo, ay, es que el frío me empiezan a llorar los ojos, o es que el polvo me cayó, pero hay momentos en que los ojos me lloran de un solo lado. ¿Eso puede pasar o no tiene nada que ver? La temperatura lo que produce es un efecto vasomotor, de dilatación y constricción, digamos, de vasos sanguíneos, y eso puede producir rinorrea a nivel de nariz y epífora a nivel de los ojitos, y eso produce el lagrimeo. Igualmente los contaminantes ambientales, el polvo como tú estás describiendo, también es un factor desencadenante, exacerbante de una patología previamente existente, recordando que, por ejemplo, la rinitis alérgica muy frecuentemente está acompañada de conjuntivitis alérgica, ¿ok? El mismo epitelio, la misma mucosa, igual como se inflama a nivel de nariz, se nos inflama a nivel de conjuntiva ocular y produce parte de esos síntomas que tú estás describiendo. Vamos gracias doctora, vamos a responderle la pregunta que hace la señora Maribel. ¿Las mascotas pueden generar dermatitis atópica, doctora? Sí, bueno, dependiendo de la mascota, pero en general las mascotas que son más peluditas por el pelo pudiesen entonces complicar la dermatitis. No generarla porque no es
no es una sola causa. La causa realmente está en la piel del paciente, como te dije, o sea, la barrera no está bien formada y por eso se escapa el agua y se meten alergenos. Ese sería un alergeno que pudiese entrar y exacerbarla, o sea, complicarla. Pero la base ya es genética, ya el paciente nace con esa base. Doctor, ¿y qué pasa en ese tipo de casos que de repente mi mascota me genera esto? O hay quienes duermen en habitaciones alfombradas, eso también yo lo he escuchado, es que las alfombras me dan alergia. ¿Qué tengo que hacer, doctora? Dejo mi mascota y quito las alfombras, ¿qué hago? La alfombra es más fácil de quitarla y la mascota se encargan los alergólogos. En el caso de las alfombras es fundamentalmente porque acumulan una serie de alergenos, ¿ok? Acumulan ácaros, acumulan hongos, acumulan polvo, acumulan restos de cucarachas o de alimañas que tenemos dentro de las casas. Y esos son los antígenos que pueden desencadenar o exacerbar un problema alérgico. En el caso de las mascotas es más o menos lo mismo. Ahí acuérdate que la patología de la dermatitis atópica existe una alteración genética que produce, como dijo la doctora, una alteración de la barrera cutánea y consecuente a esto, la entrada de cualquier alergeno que se facilita por esta alteración de la barrera es lo que puede exacerbar el proceso o desencadenar el proceso alérgico. Como dijo la doctora, los epitelios de animales, no solo las mascotas comunes y corrientes, te cuento que también, por ejemplo, la rata o los pelitos de la rata pueden producir alergia. Los gatos, los perros, las vacas, los caballos, ¿ok? Eso se ve mucho, por ejemplo, en veterinarios. Entonces, es importante destacar que estos epitelios pueden exacerbar la patología alérgica, no la producen como tal, porque la alteración está a otro nivel, pero al entrar ese alergeno exacerba o hacemos una nueva crisis de la patología existente. Eliminar la mascota es una opción, es una de las recomendaciones, sin embargo, hay que sopesar la severidad de la patología con el efecto emocional que puede ser dejar una mascota. ¿Este tipo de situaciones se pudieran presentar, soy alérgico a las mascotas, más en niños que en adultos? Sí. ¿Se ve más en niños que en adultos? Sí, de hecho toda la dermatitis atópica es mucho más frecuente en niños. Recordemos que el niño viene apenas formándose, apenas entrando en contacto con todo lo que está en el ambiente y poco a poco hay dos formas. Una, desarrollan alergia, pero también van tolerando, que es otro concepto muy importante, van desarrollando la tolerancia, o sea, me voy haciendo tolerante a las mascotas, a todo lo que me rodea. Y eso es un proceso, por eso es que la dermatitis atópica tiene un pico en la infancia y luego baja muchísimo en los adolescentes porque ya logran tolerar lo que está en el medio ambiente. Otra pregunta le hace el señor Luis Zambrano. ¿Qué relación hay entre alergia y laberintitis o zumbidos auditivos? Realmente no hay una asociación directa, ¿ok? Si recordamos que la patología alérgica es una patología inflamatoria de todo lo que es el complejo osteomeatal a nivel de los oídos, podemos producir secundariamente esa molestia que refiere el paciente. Sin embargo, la laberintitis desencadenada exclusivamente por alergia no existe. Son dos entidades completamente diferentes y se tratan incluso completamente diferentes. El señor José Hernández les escribe: saludos y éxitos, doctoras. Soy alérgico al polvo y a algunos olores con crisis frecuentes de estornudos y ahogo. ¿Qué puedo tomar para eso? Gracias. Bueno, no podemos dar una receta para, en forma general, a una pregunta así. Lo que se le recomienda a este paciente es que acuda a algún especialista. Lo ideal es que sea un internista con manejo de la patología alérgica o directamente un alergólogo para que estudie su caso. Realmente los olores, esto es algo importante de resaltar, no dan alergia. Los olores son irritantes, ¿ok? Son exacerbantes de una sintomatología que ya existe por la patología alérgica. Al entrar un irritante, empeoramos los síntomas y el paciente siente que eso le produjo el problema. Sin embargo, los olores son irritantes y no alergenos o productores de la patología alérgica. Doctoras, el señor Miguel GP1114, esa es su cuenta en Twitter, dice: existen alergias en la piel que a veces no producen tanto picor, pero pregunta que si las alergias son contagiosas. No, pues no puede ser contagiosa porque eso es un proceso que se da en cada persona. Lo que puede es de repente en la misma familia todos tener como que la misma alteración genética y la exposición al mismo tiempo de un alergeno, pues desarrolla que todos presenten los mismos síntomas en el momento. Pero que una alergia se pueda contagiar, no, porque no estamos hablando de ningún ser como bacterias, virus o hongo, entonces es otra cosa. Que sí, de repente ahorita con lo del campimelado, entonces como que todas las familias que son alérgicas comienzan a presentar síntomas,
pero no es como que coincide, más bien. El señor Martín G, esa es su cuenta, dice, buen día, tengo problemas de sinusitis, tengo inflamados los ganglios y perdí las defensas, ¿qué hago? Bueno, otra vez acudir al médico, es lo ideal. No, importante, ¿okay? Importante que lo repitan, doctora, esto aquí no nos molesta. No podemos dar un tratamiento ni un diagnóstico a través de una sola pregunta en televisión, ¿ok? Entonces, lo mismo es, se lo recomiendo y se lo digo a todos los pacientes, las consultas por WhatsApp a los médicos, o sea, no es lo ideal es examinar al paciente, estudiar adecuadamente al paciente, hacer una adecuada historia clínica para poder hacer una evaluación y acercarnos lo más posible al diagnóstico y al tratamiento acertado. La sinusitis casi siempre es una complicación de la rinitis crónica maltratada, ¿ok? Llegamos a tener tal grado de inflamación, de alteración de la mucosa a nivel de los senos paranasales que se acumulan un montón de secreciones que secundariamente se infectan y eso produce la patología que se